Hola apreciados seguidores, esta es la lectura para el día de hoy. Si te gusta mi video suscríbete y dale me gusta. Aries, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Aries, eres muy bondadoso y aceptas todo, pero debes ser consciente de que algunas cosas pueden estar mal hechas. Y cuando lo notes, debes hacer caer en cuenta a la persona del error que puede estar cometiendo. Por otro lado, vas a estar portándote muy generoso con tu pareja. Te sugiero que lo hagas si ella te está correspondiendo. Te recomiendo que compres un cuarzo rosado. Los números ganadores son el 0050. La respuesta es no. Tauro, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Tauro, cuando ganes algo o te vaya muy bien económicamente, trata de colaborarle a una persona que lo necesite, pero date cuenta de que tu ayuda sí le sirva en realidad. En el amor no juzgues tanto a tu pareja y mira más bien las fallas que tú tienes, como el dicho, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. En cuestión de trabajo no faltes a este y menos le des una disculpa exagerada a tu patrón del por qué lo hiciste. Toma agüitas de hierbabuena. Tu número de suerte es el 0003. La respuesta es no. Géminis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Géminis, te has gastado todo y no sabes qué hacer para recuperar este dinero. Lo que pasa es que no tienes el conocimiento necesario de cómo llevar una contabilidad. Te aconsejo que hagas estudios en el área de mercadeo o de administración de empresas para que controles los gastos y no te desubiques monetariamente. Por otro lado, déjate llevar de tu intuición que te va a servir para que no cometas errores. También vas a entrar en una situación o época de buena racha. Aprovecha estas oportunidades. Cómprate un amuleto para la buena suerte. El número es el 2840. La respuesta es sí. Seguimos con Cáncer. Cáncer, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Cáncer, trata de no fingir ni llevar la corriente a las personas porque de un momento a otro éstas descubrirán tu posición y se dolerían mucho contigo. Te aconsejo que cuando te estén diciendo algo les pongas atención y sé sincero con ellas para que de esta forma te estimen mucho más. Por otro lado, espera que llegue la luna creciente para que te hagas un corte de cabello. Verás cómo crece bonito. Te aconsejo que hagas ejercicios de relajación o de yoga. Tu número es el 7705. La respuesta es no. Leo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Leo, a ti te han acusado de falta de actividad y piensan que eres perezoso. La realidad es que te faltan oportunidades de proyectos o de trabajo para demostrar lo que vales. El consejo es que no esperes a que te llamen. Agilízate en ir a buscar esas tareas, proyectos o trabajo.
Por otro lado, tu problema sentimental lo vas a resolver. Tómate una copa de vino, rezas el Padre Nuestro y pide un deseo. El número es el 7920. La respuesta es sí. Virgo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Virgo, estás ante un proyecto y solo lo tienes para ti. No lo vas a compartir y creo que tienes la razón. Esfuérzate y logra terminarlo para que puedas poner a funcionar y te dé ganancias extraordinarias. Por otro lado, no te metas en deudas en un tiempo malo. Si lo haces, tendrías que volver a meterte en otra. Más bien, si puedes, elimina las tarjetas de crédito. Cuídate de un robo. Cada vez que te levantes, apoya el pie derecho primero para que empieces el día bien. El número ganador es el 1342. La respuesta es no. Libra, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Libra, no des la imagen de ser una persona inconforme e intolerante. Eso pasa porque cuando estás desarrollando una tarea o un trabajo, si no te sale bien, reniegas o te enojas con todo el mundo. Yo te aconsejo que te autocontroles y tengas paciencia o desarrolles lo que estás haciendo de una forma más lenta. Por otro lado, algo que estás esperando está a punto de conseguirlo. Te recomiendo que te hagas baños amargos. El número es el 7720. La respuesta es no. Escorpión, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Escorpión, haz las cosas en silencio y sin compararlas con tus rivales o competencia, para que cuando te salgan bien te enorgullezcas del éxito y la gente te lo reconozca. Cuida la forma en que te estés alimentando porque estás consumiendo comidas que te están perjudicando. Limpia tu hígado y púrgate. El número de suerte es el 8615. La respuesta es no. Sagitario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Sagitario, no te sigas lamentando de tu situación sentimental. Haz un cambio o empieza las cosas de nuevo para que equilibres esa angustia que tienes. Como el dicho, escoba nueva barre bien. Entonces lánzate a la conquista de una nueva pareja y lo pasado déjalo atrás. Te recomiendo que te hagas baños de rosas. El número es el 0166. La respuesta es no. Capricornio, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Capricornio, te angustias porque las cosas te salieron de nuevo mal y yo creo que simplemente tienes que cambiar la forma de lograr las cosas. No utilices la misma estrategia. Aprende de los errores e innova estrategias que te pueden dar mejores resultados. No te rindas, ánimo y empieza de nuevo ya.
te aconsejo que tomes agüitas de manzanilla. El número es el 6010. La respuesta es sí. Acuario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Acuario, te sientes muy solo y reniegas mucho por esto. No te estreses y ten paciencia porque muy pronto va a llegar compañía. Sonríe mucho hoy para que levantes tu energía y la transmitas a los demás. Practica juegos de concentración o de estrategia. El número es 1730. La respuesta es sí. Piscis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Piscis, la enseñanza que te dan en el momento apropiado, aprovéchala, porque te servirá para toda tu vida. A veces por tu ignorancia puedes pasar por ingenuo. Trata de estar más atento a lo que te muestra el día a día y verás todo lo que aprendes, porque vivimos en un mundo donde cada persona o situación nos enriquece con su información. Ponle cuidado a tu colon, no comas a deshoras. El número es el 3203. La respuesta es no.